Para identificar rápidamente una serie de datos en un gráfico, podemos agregar etiquetas de datos a los puntos de datos del gráfico. De forma predeterminada, las etiquetas de datos se vinculan a los valores de la hoja de cálculo y se actualizan automáticamente cuando estos valores cambian. Las etiquetas de datos hacen que un gráfico sea más fácil de entender porque muestran detalles sobre una de las series de datos o sobre los puntos de datos individuales. Por ejemplo, en el siguiente gráfico circular no cuenta con etiquetas de datos y esto resulta difícil poder visualizar la información de lo que representa cada sección. Por ejemplo, no podemos saber que Volvo representa el 30% de las ventas totales. En función de lo que deseamos resaltar en un gráfico, podemos agregar las etiquetas a una serie o a todas la serie completa del gráfico. Para agregar etiquetas de datos a un gráfico debemos seguir los siguientes pasos. Hacer clic en la serie de datos o en el gráfico. Para etiquetar un punto de datos, hacemos clic en la serie y luego en el punto de datos. Luego, en la esquina superior derecha, junto al gráfico, hacer clic al símbolo más de elementos de gráfico. Y luego activamos la opción Etiquetas de datos. Al hacer clic a la casilla, podremos visualizar que automáticamente aparecen los porcentajes mostrando el valor de cada sección. En este caso hemos activado las etiquetas de datos. Si deseamos que la etiqueta de datos aparezca dentro de una forma de burbuja de texto, debemos dirigirnos nuevamente a etiquetas de datos de elementos de gráfico y hacer clic al triangulito que aparece a la derecha. Y luego de la lista que se activa, escoger la opción Llamada de datos. Para que sea más fácil leer las etiquetas de datos, podemos moverlas dentro de los puntos de datos o sacarlas del gráfico. Por ejemplo, si deseamos mover solamente la etiqueta de Caterpillar, simplemente hacemos clic sobre ella para seleccionarla y luego podemos presionar el botón izquierdo y arrastrarla a otro lugar. Y de esta forma podemos mover. Si creemos que el gráfico queda demasiado recargada con las etiquetas, podemos quitar algunas o todas haciendo clic en las etiquetas y presionando la tecla Suprimir. En este ejemplo solamente eliminaremos Caterpillar, que es la que está seleccionada. Una vez que hemos seleccionado la etiqueta de datos que deseamos eliminar, luego presionamos la tecla Suprimir o Del y podremos visualizar que automáticamente se elimina esa etiqueta. Una sugerencia a tener en cuenta es si el texto que contiene las etiquetas es muy difícil de leer, podemos cambiar el tamaño de los datos haciendo clic en ella. Por ejemplo, si deseamos cambiar el tamaño de esta etiqueta de datos, primero la seleccionamos y luego de los controladores que se encuentran en las esquinas arrastramos para cambiar el tamaño. Si necesitamos cambiar el aspecto de las etiquetas de datos, debemos seleccionarlas y luego clic derecho en la serie de datos o en la etiqueta de datos en la que deseamos modificar y luego hacer clic a la opción Formato de etiquetas de datos. Se activa un panel a la derecha del formato de etiquetas de datos. En opciones de etiqueta y en contenido de opciones de etiqueta podremos visualizar diferentes opciones. Podemos usar valores para la celda como etiquetas de datos para el gráfico. Para ello simplemente hacemos clic a esta opción para activarla. Luego nos va a aparecer un cuadro de diálogo para indicar el rango de la etiqueta de datos. Volvemos a la hoja de cálculo y seleccionamos, en este caso, el rango para el que deseamos que los valores de celda se muestren como etiqueta de datos. En este caso seleccionaremos el rango desde C2 hasta C6. Al hacerlo, el rango seleccionado aparece en el cuadro de diálogo del rango de etiquetas de datos. Después hacemos clic al botón Aceptar. Ahora los valores de la celda se mostrarán como etiquetas de datos en el gráfico, como podemos visualizar. Si deseamos, también podemos modificar otras opciones más. Por ejemplo, podemos mover porque no se visualiza bien para acomodar y visualizar bien las etiquetas de cada uno de ellos y acomodar el gráfico según lo necesitado. Para cambiar el texto que se ve en las etiquetas de datos, debemos hacer clic en la etiqueta de datos con el texto que se va a cambiar
y a continuación volvemos a hacer clic a esta para que sea la única etiqueta de datos seleccionada. En este caso hemos seleccionado solamente la de DOSAN. Luego, seleccionar el texto existente y a continuación escribir el texto de reemplazo si deseamos cambiarlo. En ese caso no vamos a cambiar, así que simplemente hacemos clic fuera de la etiqueta de datos. Si necesitamos quitar etiquetas de datos de un gráfico, primero debemos hacer clic en el gráfico del que deseamos quitar la etiqueta de datos. Luego, cerraremos el panel de la derecha para poder tener una mejor visualización. Y en los botones de configuración que aparecen a la derecha, clic al botón de elemento de gráfico. Y luego desactivamos la casilla de etiquetas de datos. De esta forma podremos eliminar todas las etiquetas de datos del gráfico. Otra forma de desactivar las etiquetas de datos es a través de la pestaña Diseño de gráfico. Luego nos dirigimos al grupo Diseño de gráfico y hacemos clic al comando Agregar elemento del gráfico. Y elegimos la opción Etiquetas de datos y de la lista que aparece escogemos ninguna. De esta forma también podemos quitar todas las etiquetas de datos del gráfico. Otra forma es hacer clic en una etiqueta de datos para seleccionar todas. En este caso ya acabamos de seleccionar todas las etiquetas de datos. Y 2 veces para poder seleccionar solo una de ellas. En este caso he seleccionado solamente el 25%. Si deseo seleccionar todas, debemos seleccionar primero una de ellas y luego activamos todas. Y la tercera forma para poder quitar las etiquetas de datos después de seleccionarlas todas a la vez es presionar la tecla Suprimir. De esta forma también podemos eliminarla. Este método quita todas las etiquetas de datos de una serie de datos del gráfico. También podemos quitar las etiquetas de datos inmediatamente después de agregarla, haciendo clic en el botón Deshacer que se encuentra en la barra de herramientas de acceso rápido o si no con la combinación de teclas Control Z como hemos mencionado también en lecciones anteriores. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.